y que por eso está aquí nuestro siguiente invitado, es todo lo que estamos viviendo con respecto al recorte de derechos, la libertad de expresión. David Bravo lo conocéis, creo, la mayoría de vosotros, abogado, especialista en derecho de Internet, muy conocido por todo su trabajo en torno a los derechos de autor y últimamente está defendiendo algunos casos de personas que se pueden ver en esas situaciones de que por recortes de derechos se le denuncia por a lo mejor una canción, un caso de los raperos, por los titireteros, una obra de títeres o incluso casos que hemos vivido como retirar obras en arte. Todo esto nos parecía que era una manera de a la precariedad sumarle precariedad y censura, y muchas veces autocensura, que es la más peligrosa, ¿no? La que acaba implícita todas esas denuncias, todas esas penas de cárcel que se le han pedido a algunos, lo que hace es un aviso a navegantes de cuidadito con lo que habla, y entre nosotros hay mucha gente, artistas, que conocen lo que es eso, ¿no? De sentirse vigilado y cuestionado a lo mínimo, ¿no? Sin respetar no solo la libertad de expresión, sino la libertad de creación y de hacer tu obra y tu discurso en la medida que tú consideres. Pues David, no sé si es la primera vez que vas a hablar de libertad de expresión concretamente, pero ahora tú... me encanta. Sea la primera vez y todo tuyo. Luego tendremos un turno de preguntas. ¿Vale? Muchas gracias. Voy a hablar precisamente de eso, de la libertad de expresión, de cómo están los límites a la libertad de expresión y mi impresión de que cada vez son más restrictivos, y también de la autocensura, efectivamente, que en la doctrina jurisprudencial, como veréis, tiene un nombre concreto, es decir, está estudiado por la doctrina jurisprudencial cómo es el efecto que tienen los autores la censura de su libertad creativa. ¿Os acordáis cuando se cometió el atentado de Charlie Hebdo, con la revista que había satirizado pues, al Islam y a Mahoma, y eso tuvo como consecuencia un atentado terrorista que se saldó con la vida de 12 trabajadores de la revista Charlie Hebdo? Cuando esto sucedió fue unánime en los países occidentales pues, la repulsa ante el hecho. En esta conferencia voy a intentar demostrar por qué pienso que, al menos en lo que tiene que ver con España, esos alegatos a favor de la libertad de expresión que rápidamente todos los políticos de nuestro país salieron a abanderar ese derecho que decían que era la madre de todas las libertades, voy a intentar demostrar hasta qué punto lo que se estaba diciendo en aquellos tiempos por parte de los políticos de nuestro país no era tanto una defensa de la libertad de expresión como una mera repulsa a que se tomen este tipo de represalias contra las personas que queremos censurar, al contrario de cómo se hace en los países que entendemos civilizados, donde con la cárcel y las multas ya nos basta. Y vamos a intentar explicar hasta qué punto en España, al contrario que en la gran mayoría de los países, también hay un tipo de censura contra este tipo de expresiones artísticas cuando afectan a los religiosos, pero no solo a los religiosos. Voy a hacer un análisis sucinto de nuestro Código Penal. Voy a elegir la norma que tiene el reproche jurídico más alto que se puede tener en un Estado de Derecho y, por lo tanto, las conductas de las que vamos a hablar se supone que son las que tienen un mayor reproche social. Y vamos a ver, a ponerlo en comparación con hasta qué punto afecta a la libertad creativa de los autores. En relación con la ofensa a los sentimientos religiosos, el caso de Charlie Hebdo no sirvió, sin embargo, pese a que nuestros políticos salieron a la calle a hablar de libertad de expresión, no sirvió para que en España se hiciera una revisión de nuestro artículo 525 del Código Penal. Nuestro artículo 525 del Código Penal castiga como delito la ofensa de los sentimientos religiosos. En concreto dice:
que se castiga, es punible, la actividad del que para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa hagan escarnio de sus creencias. Pues bien, solo el 36% de los países del mundo tienen algún tipo de castigo contra ofensas religiosas, de mayor o menor tipo, solo el 36% de los países. Es decir, España está en la lista corta de países que tienen algún tipo de castigo, digamos, contra la blasfemia. Como habéis visto en el tipo penal que os he leído, lo que se castiga no es, o no necesariamente, el ultrajar o vejar a una persona concreta por su concreta creencia, sino que basta para que se complete el tipo penal, para que se considere delictiva esa conducta, el mero hecho de que de una forma abstracta te mofes, vejes las creencias religiosas de una determinada confesión. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Pues tiene como consecuencia que un tipo penal tan líquido como este, tan abstracto, tan difícil de definir, hace que la libertad creativa tenga un grave problema. Primero, por las cuestiones de la autocensura. El autor no sabe exactamente cuándo el juez va a entender que aquello que está narrando se hace para ofender los sentimientos religiosos de alguien, porque es un ánimo subjetivo muy difícil de apreciar. Y por eso, por la existencia de este artículo 525, muchos autores directamente se lo pensarán dos veces antes de hacer una obra que toque algún tema religioso. Uno de los casos más famosos, seguramente lo conocéis, es el de Javier Crae. Pero no ocurrió lo mismo con el caso de una persona de Jaén muy joven, creo que aceitunero, que un día puso una foto de un Cristo con su cara en lugar de la cara del Cristo. Hizo este montaje. Yo leí algunas de sus declaraciones después de la sentencia, donde él decía que para nada tenía ninguna intención de mofarse de nadie, que lo hizo incluso para celebrar no sé qué cosa y puso esa fotografía. Pero cuando llegó el día del juicio, el miedo a no saber cuál va a ser la sentencia, el miedo a no saber si te van a multar o no y cuál va a ser la cuantía de la pena, hizo que esta persona se conformara con una sentencia condenatoria. Hay que leer muy bien lo que dice el fiscal para entender la actitud de esta persona que decidió no poner ningún obstáculo a que le condenaran. Y es que el fiscal, en su escrito de acusación, nada menos que dijo lo siguiente. Dijo que este joven realizó una vergonzosa manipulación del rostro de la imagen, con manifiesto desprecio y mofa hacia la cofradía con el propósito de ofender los sentimientos religiosos de sus miembros. Pues bien, esta persona, seguramente con consejo de su abogado y por la posible arbitrariedad que hay en este tipo de delitos donde se analizan cuestiones tan subjetivas como el propósito de alguien a la hora de expresar algo, decidió conformarse con la pena, es decir, fue una sentencia de conformidad. Esta persona lo que hizo, no se celebró juicio, no hizo falta. Esta persona llegó con su abogado y lo que hizo fue decir: me conformo con la pena que me pide el fiscal, que previamente la rebajó un poco con esa negociación antes de empezar, me conformo, acepto mi culpa, y el juez le sentenció en ese mismo momento, entendiendo también que encajaba en el delito del 525 del Código Penal. Por lo tanto, esta persona fue condenada. Cuando salen noticias como esta, y esta es muy reciente, los ateos suelen decir, oye, pues yo también quiero que me protejan mis sentimientos. Es algo muy común. Pasa mucho. Cuando alguien piensa que una persona tiene un arma ilegítima, que está esgrimiendo un palo que no merece tener, que no debería tener, en lugar de reclamar nosotros que se lo quiten porque es ilegítimo, lo que pedimos es nosotros uno igual para poder pelearnos con él en igualdad de condiciones. Es muy nuestro eso. Lo curioso es que ese palo existe, es decir, el párrafo 2 del artículo 525 ya prevé que también se castiga con la misma multa a aquellas personas que hagan escarnio de alguien por no tener ninguna creencia, es decir, ese palo existe. Lo que pasa es que no se usa mucho, entre otras cosas, porque ni se sabía que se tenía. O sea, los ateos, los que somos ateos, cuando nos
dicen algo, con el rebota ya no valía, pero es que está tipificado en el Código Penal. La jurisprudencia suele ser reticente a la hora de condenar por este tipo penal, y la doctrina jurídica no entiende muy bien su existencia. La doctrina jurídica mayoritaria no entiende que exista un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y lo dicen porque se supone que el bien jurídico que protege este artículo del Código Penal es la libertad religiosa. Ese se supone que es el bien jurídico que se pretende proteger. Sin embargo, la doctrina jurídica piensa que esto es un eufemismo. Y este eufemismo no se utiliza por cualquier cosa, se utiliza por algo. Se utiliza porque para poder limitar un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, tiene que ser con otro derecho fundamental. Y la libertad religiosa lo es. Pero es que este artículo no está defendiendo ninguna libertad religiosa. La libertad religiosa la sigues teniendo, aunque alguien tenga también el derecho a incluso mofarse de las creencias o falta de creencias que tú tengas. Sigues teniendo libertad religiosa, igual que sigues teniendo libertad ideológica, por mucho que alguien critique tu ideología. Y lo que dice la doctrina jurídica, y voy a poner como ejemplo a la catedrática de Derecho Civil María Paz García Rubio, es algo como lo siguiente. Dice que no existen razones sensatas que avalen la protección reforzada del sentimiento religioso por encima de otros sentimientos del tipo que sean. Y es que efectivamente en nuestro Código Penal no existe la protección de ningún otro tipo de sentimiento que no sea el sentimiento religioso. Es decir, tú te puedes reír de la ideología de una persona, te puedes reír de su equipo de fútbol, que para muchos será mucho más grande que cualquier otra cosa, te puedes reír de lo que quieras, menos de la religión. Y para compensar un poco, pues meten también en el Código Penal, aunque nadie lo use, ni yo haya encontrado nunca una sentencia que lo aplique, meten también que, bueno, que en el caso de que no tengas religión, si alguien se mete contigo por eso, pues que también. Me pregunto qué pasaría si ahora se cogiera a los Monty Python y se les dijera, bueno, vamos a hacer la vida de Brian. Se les dijera, venga, adelante, con este artículo, en España, siendo España uno de los países que están dentro del 36% de países minoritarios que castigan la blasfemia. Se lo pensarían dos veces seguramente, porque ¿lo hacen para ofender los sentimientos religiosos? No lo sé. El juez del chico de Jaén entendió que sí. ¿Por qué no iba a entender lo mismo con una película como La vida de Brian? Hay otra cuestión en el Código Penal, que esa la habréis escuchado muchísimas veces, que tiene que ver con el enaltecimiento del terrorismo. Lo habéis escuchado muchas veces, parece que ha estado en nuestro Código Penal de siempre. Estamos acostumbrados a escucharlo en las noticias habitualmente. Pero dejadme que os cuente un poco cómo nació este delito y voy a intentar explicar por qué no tiene sentido a día de hoy e incluso discutir el sentido en su día, en lo que fue una auténtica legislación en caliente. Antes de eso os voy a comentar que desde que ETA dejó de matar en el año 2011, las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se han multiplicado por 4. De esas sentencias, el 79% son condenatorias por enaltecimiento del terrorismo. Pero, ¿cuándo nació este delito y por qué lo considero tan especial? Pues veréis, seguramente el concepto de enaltecimiento del terrorismo os suena a algo semejante a apología. Apología, enaltecimiento, parece la misma cosa, sin embargo no lo son. La apología es un delito que ya existía antes que el de enaltecimiento del terrorismo y lo que castiga, al contrario de lo que se cree por el nombre que socialmente, el concepto, el significado que socialmente le damos a la palabra apología, la apología no es el mero hecho de celebrar el delito que alguien puede cometer. No es eso. La apología, según nuestro Código Penal, no pretende castigar a la gente que es mala persona, a la gente que se alegra de la comisión de un delito, no va por ahí. El delito de apología del terrorismo lo que castiga es la provocación de un delito. La apología es sencillamente manifestaciones que consigan provocar, crear adeptos
para la comisión de un delito y que consigan de forma directa provocar su comisión. La apología no pretende castigar a la mala gente, no va por ahí. Lo que pretende el Código Penal es evitar futuros delitos que se celebran con esa apología, porque la apología tiene que conseguir tener la cualidad de provocar el delito. Eso es la apología. ¿Y el enaltecimiento del terrorismo qué es? Pues vamos a ver cómo nació. El enaltecimiento del terrorismo, aunque pensamos que estuvo aquí desde siempre, no existía antes del año 2000. Eso en términos jurídicos de reformas del Código Penal es ayer. En el año 2000 ocurrió un acontecimiento muy especial. ETA rompió la tregua de los años 98 y 99 y puso un coche bomba que acabó con la vida de un teniente coronel. Ese era el contexto del año 2000. En ese contexto, con esa rabia, con ETA rompiendo una tregua que había durado 19 meses, el gobierno, con el apoyo del PSOE, reformó el Código Penal e introdujo un nuevo delito distinto del de apología, que era el enaltecimiento del terrorismo. Ese delito, al contrario que el delito de apología, no requiere que esas manifestaciones, por repugnantes que sean moralmente, no requiere que esas manifestaciones consigan o tengan la cualidad de conseguir provocar el acto terrorista. Basta con que, a juicio de la persona que lo juzgue, tú estés celebrando ese acto o estés glorificando a sus autores o estés humillando a las víctimas. Como veis, el concepto de enaltecimiento del terrorismo, nacido en este año 2000, en este contexto muy concreto, va mucho más allá que el delito de apología, va mucho más allá, y es solo para el caso del terrorismo. No hace falta que provoque el acto, basta con que lo glorifiques o un juez entiende que lo estés glorificando. Esto ya nos mete en un terreno más farragoso, porque es mucho más líquido y mucho más impreciso. Tan impreciso que hace que César Strawberry de Defcon 2 sea denunciado y en primera instancia absuelto por un delito de enaltecimiento del terrorismo, pero después condenado por el Tribunal Supremo por ese mismo delito. La Audiencia Nacional no vio enaltecimiento del terrorismo, sin embargo el Tribunal Supremo sí que lo vio y lo condenó a 1 año de prisión. A César Strawberry de Defcon 2, que los que conocemos cuál es su música y cómo es su creatividad, es evidente que está colindando con la transgresión. Es tan líquido que es la razón por la que Cassandra Vera le ocurrió justo lo contrario. Fue condenada en primera instancia por la Audiencia Nacional a 1 año de prisión y, sin embargo, fue absuelta por el Tribunal Supremo cuando revisó su caso, precisamente porque es así de líquido. Es el mismo delito por el que Valtonyc entrará en prisión al haber sido condenado, este rapero, a 3 años y medio, que supera, por tanto, los 2 años como límite para poder pedir la suspensión de la pena privativa de libertad. A Valtonyc se le condenó por varios delitos, pero todos relacionados con sus letras, con el contenido de las letras. Era enaltecimiento del terrorismo, el grueso de la pena viene de ahí, era también un delito de injurias a la corona, otro bien intocable para nuestro Código Penal, y es también el hecho de que consideraban que había amenazas dentro de sus letras. Es curioso esto del enaltecimiento del terrorismo si lo combinamos también con el tema de injurias a la corona, un delito que, al igual que ocurre con el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, tiene poco sentido en un Estado democrático. Es decir, un delito que te impide injuriar en concreto a una institución, que después hace ya 3 años que no hacen estas preguntas en el CIS, no sé si por miedo a la respuesta, pero el CIS siempre se vanaglorian diciendo que la corona es una de las instituciones más valoradas por los españoles. Evidentemente. Es decir, si hubiera un delito de injurias al David, pues a lo mejor también sería yo una de las personas más valoradas por los españoles, como que es que si te metes conmigo vas para adelante. O sea, no tiene ningún sentido que en un Estado democrático exista esta limitación a la libertad de expresión.
El hecho de que exista el enaltecimiento del terrorismo y que sea tan líquido, que sea tan ambiguo, es lo que permite, y luego eso lo trataremos en la autocensura y lo definiremos, es lo que permite pues que se denuncie a Netflix por la película Fe de Etarras. No sé si sabéis que esta película de Netflix, absolutamente inofensiva para cualquiera que lo vea, fue denunciada, creo que fue por una asociación de guardias civiles, que decidió que ahí había una humillación de las víctimas, porque el terrorismo para cierta gente solo puede afrontarse de una manera concreta, nunca con una película de humor, porque eso para ellos, para la gente que piensa que el humor no es nada que pueda ser serio, y resulta que sí, que puede utilizarse también con mucha seriedad, para ellos eso banaliza el terrorismo. Por eso se entendía que Four Lions, esta película que lo que hace es satirizar el terrorismo yihadista, por eso se entendió que banalizaba el terrorismo y se quitó de salas de cine estadounidenses, porque para algunas personas el terrorismo, cuestiones como esta, solo pueden afrontarse como ellos quieran. Y por este miedo, por el miedo a que ocurra como con Fe de Etarras, que alguien te denuncie, me pregunto, y luego lo analizaremos con más detalle, cuántas personas han decidido no hacer una película semejante por miedo a terminar en un berenjenal como este. Evidentemente, o no tan evidentemente, a la vista de lo que pasó con César Stroberdi y en primera instancia con Cassandra Vera, por suerte, esta denuncia contra Netflix fue archivada. Fue algo muy loco incluso para encajarlo en el delito de enaltecimiento. Por último, en relación con este repaso al Código Penal, voy a tratar un tema que no se suele tratar habitualmente cuando se habla de los límites que impone nuestro Código Penal a la libertad de expresión. Creo que es porque es un tema escabroso, es un tema tabú, pero lo voy a poner sobre la mesa. Me gustaría saber si vosotros, como creadores, pensáis que nuestro Código Penal permite, voy a poner un ejemplo, contar una historia y en esa historia pues hay menores involucrados y esos menores, pues no sé, un menor mata a otro. Un menor de 14 años mata a otro dentro de la historia. Obviamente de forma simulada, no es una snuff movie, estoy diciendo simuladamente mata a otro. Entendemos que sí, ¿no? Parece evidente. Un asesinato simulado está dentro de la historia. ¿Y si tiene sexo? ¿Y si el niño de 14 años tiene sexo con otro de 15 o con uno de 20? Lo cuentas dentro de la historia. Matarlo ya sabemos que se puede contar. Pero si se tiene sexo, ¿se puede? Sexo simulado, es evidente. Y si no es un menor, pero lo parece, el actor no es menor, pero lo parece. O vamos a ir más allá. Es un muñeco, pero muy realista. Tanto que incluso crea confusión de saber si es verdad o no. ¿Se puede? Depende del concepto de pornografía infantil que haya en nuestro Código Penal. ¿Lo vemos cuál es el concepto de pornografía infantil después de que Gallardón lo reescribiera? Vamos a verlo. En el año 2010, el 14 de octubre, se proyectó en Sitges, en el Festival de Sitges, una película que se llamaba Serbian Film. En esa película había todo tipo de atrocidades, todas obviamente formaban parte de una historia, de una ficción, era una narración. Dentro de esas atrocidades, una escena, que fue la que llamó la atención, es una escena donde una persona tiene sexo con un bebé. Con un bebé. Esto llamó muchísimo la atención. Sin embargo, los espectadores de Sitges, que es un festival de cine de terror, acostumbrados a todo tipo de truculencia, lo que les pareció esa película era una película mala, que solo pretendía escandalizar y que lo único que quería era epatar a un público acostumbrado a ver todo tipo de aberraciones en esas ficciones que se consumen en Sitges. Yo voy habitualmente al Festival de Sitges. Y les pareció una película donde en algunos momentos incluso se reían por lo evidente que era la intención del director de asombrar al público. Era demasiado obvio. Pero
alguna gente vio esta película y lo consideró pornografía infantil, por la escena de la que estamos hablando. Esto se llevó por delante al director del festival, que entró dentro imputado por un delito de pornografía infantil. Ángel Sala, director del festival, por haber proyectado esta ficción, donde se contaban cosas que nunca sucedieron, fue a un juzgado de instrucción a declarar sobre esta cuestión para ver si esto era o no pornografía infantil. Ángel Sala lo que hizo fue llevar el making of de la película para demostrar que evidentemente el bebé que aparecía en esta película era un muñeco. Evidentemente no era un bebé, era un muñeco, y que lo que contaba la película era tal ficción. Los críticos y artistas que estaban con esta polémica comentándola dijeron que les parecía literalmente un hecho anómalo que se pudiera estar discutiendo si en algo que era una mera ficción, si se podía contar una historia, por fea que fuera la historia, contar una historia. En El País esto quedó muy bien resumido en un titular que decía: es horrible, no criminal, decía. Y hablaba precisamente de esto, que estaban viendo con estupor lo que consideraban un hecho anómalo. Pues bien, en este año 2010, la jueza archiva las actuaciones contra Ángel Sala y dice que eso es poco menos que una tontería, que evidentemente no encaja en el tipo penal del 189 del Código Penal, que es el que define qué es pornografía infantil. Dice: mire usted, esta película es gore, no es pornográfica, y además se da la circunstancia de que no hay ningún menor involucrado en el rodaje de esta película. O sea, no solo es sexo simulado, sino que es con un muñeco. Vámonos ahora a 2015, porque ese hecho anómalo resulta que ya no es tan anómalo, y solo han pasado 5 años. Nuestro Código Penal, ese artículo 189, cuando se retocó con el Código Penal de Gallardón, se retocó para que dijera lo siguiente. Dice que se perseguirá todo material que represente de manera visual a un menor. Represente de manera visual a un menor, participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada. La Fiscalía General del Estado lanza una circular interpretando y homogeneizando el criterio de los fiscales para que sepan cómo hay que interpretar el 189 del Código Penal tras la reforma del año 2015, y lo deja muy claro. Dice que el nuevo concepto abarca no solo a menores, sino también la representación visual de menores reales, de personas que parezcan ser menores, y las imágenes realistas de menores, y apostilla, es decir, imágenes que no son reales, pero lo parecen. Está claro. O sea, en este contexto del nuevo Código Penal, este hecho anómalo que todos veíamos encaja como un guante en el tipo penal la película Serbian Film, porque el bebé muñeco era lo suficientemente realista como para tener que enseñar el making of que demostraba que era un muñeco. Es decir, se producía el engaño que pretendía el director, esa era la intención. Pues bien, ante esta circunstancia, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Filmin, esta plataforma de vídeo bajo demanda, lo que hizo fue retirar la película Clip, una película premiada en diversos festivales, porque en una de las escenas, dentro de lo que narraba, había sexo entre menores de 14 años, simulado, evidentemente. Los que llevan Filmin dijeron: con el nuevo Código Penal no tenemos ni idea de si proyectar esto nos lleva para adelante como Ángel Sala y esto es pornografía infantil. Y decía el director de Filmin: es que yo no sé si estas personas, que el sexo simulado lo sé, es evidente,
pero no sé si tienen 14 años, porque aquí dice que parezcan ser menores. La verdad es que lo parecen, porque representan tener 14 años. No sé si lo eran o no lo eran. Lo quitamos. Retiraron de filming la película. Yo me pregunto, no sé si habéis visto la película Kids. En su día ya era transgresora, ahora sorprendentemente sería más transgresora, donde te cuentan los avatares sexuales también de varios adolescentes con escenas totalmente desinhibidas dentro de esa ficción, todo simulado evidentemente. Kids entraría dentro del tipo penal del 189. Bueno, pues la verdad es que lo parece. Por lo menos suscita las suficientes dudas como para que te lo pienses dos veces. Y ahí llegamos a la cuestión de la autocensura. Los compañeros de la conferencia anterior lo trataron. Y por aportar algo en relación con esto, comentar que esto es una cuestión que se tiene presente, como decía al principio, en la propia doctrina jurisprudencial. En relación con la autocensura, antes quiero hacer una advertencia, porque me parece que a veces se minusvalora el poder del adversario. Me acuerdo cuando se tomó la medida cautelar contra el libro de Fariña, ¿os acordáis? Una jueza cautelarmente secuestró los ejemplares del libro Fariña. Y bueno, pues el libro se agotó en Amazon. El efecto multiplicador fue ese. Como esto me lo prohíbe, esto es justo lo que hago, y se agotó en Amazon. Y la gente, pues, en las redes sociales celebraba la estupidez del intento de censura. A mí esto me parece ingenuo, esta felicidad. Me parece además que minusvalora la inteligencia del censor, porque de lo que no nos enteraremos nunca, y ese es el problema, que no es cuantitativamente posible hacer un cálculo del efecto de esta censura, de este libro, es cuántas personas ese día y en los siguientes decidieron no escribir nada que se pareciera a Fariña. ¿Cuántos Fariña dejaron de escribirse ese mismo día que celebrábamos que Fariña no dejaba de comprarse? Esas bajas en esta guerra nunca aparecen en el lado del debe cuando hacemos una evaluación de los efectos de la censura. Solo nos vanagloriamos del haber. Fariña se agotó en Amazon, pero en el debe no está ni nunca estará, porque nunca nos enteraremos cuántas personas dejaron de escribir o dejaron a un lado el Fariña que iban a sacar el año próximo. Esto la doctrina jurídica le pone un nombre, le llaman efecto desaliento. En la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, lo que nosotros llamamos autocensura, ellos lo llaman efecto desaliento. Es decir, el Tribunal Supremo y el Constitucional son conscientes de que cuando se prohíbe una expresión, eso produce en otros autores la inhibición de hacer algo que se le parezca, que puede ser legal, pero que está dentro de las posibilidades de que no lo sea, y ante la duda prefieren inhibirse. Pues bien, nuestro Tribunal Supremo y el Constitucional, cuando tienen por delante un asunto que trata una cuestión del conflicto entre la libertad de expresión y algunos de sus límites, porque efectivamente tiene algunos límites y algunos legítimos, lo que hacen para ponderar la proporcionalidad del castigo es no solo que el castigo sea proporcional al hecho ilícito para ellos que están analizando, sino que también analizan el efecto desaliento que va a provocar en el resto de gente que no son el autor que ha realizado una actividad que puede estar fuera de los límites de la libertad de expresión. Y dice el Tribunal Supremo y el Constitucional, muy bien, es verdad que esto está fuera de los límites, pero la pena que nosotros le vamos a poner a este tipo no es proporcional, no porque él no la merezca, sino porque va a hacer un efecto desaliento en muchos otros que ya no van a escribir algo que se le parezca, aunque sea legal. El efecto desaliento. Lamentablemente, este efecto desaliento que hace desproporcionadas determinadas penas no se está tomando en consideración cuando la Audiencia Nacional en primera instancia
decide que Cassandra Vera es una delincuente por hacer chistes sobre Carrero Blanco, o cuando el Tribunal Supremo en segunda instancia decide que César Strawberry está enalteciendo el terrorismo. Por lo tanto, hay que pensar justo lo que decíamos antes. ¿Habrá alguien que en España tenía pensado hacer una vida de Brian y no lo ha hecho? ¿Cuántos nos lo apuntamos en el debe, en esta guerra? No tengo ni idea, nunca lo vamos a saber. ¿Cuántas personas no han grabado algo como Kids y tendríamos que apuntarlo en el debe? Ni idea. ¿Cuántas personas han dicho no voy a producir nada que sea como Fe de Etarras porque no quiero que una asociación de guardias civiles con mucho tiempo libre me denuncie? No tengo ni idea, no lo podemos apuntar. Lo que sí tengo claro es que no ayuda en nada, cuando hablamos de la autocensura por motivos de la ley, no ayuda en nada la autocensura por miedo a herir sensibilidades sociales. Y sobre eso creo que tenemos que hacer todos una reflexión. Me parece que actualmente hay una tendencia a definirse políticamente por aquellas cosas que nos ofenden, hasta el punto de que esas cosas que nos ofenden y la intensidad con la que sentimos la ofensa hace que parezcamos ante el resto de gente de nuestra misma órbita ideológica como más concienciados por esa cuestión. Cuanto más ofendido estoy, más convencido estoy de esta nueva ideología de la propia ofensa. Creo que no ayuda en nada para la libertad creativa la hipersensibilidad que estamos viviendo actualmente. Porque es esa hipersensibilidad lo que hizo, por ejemplo, que los lectores del Daily Mail pidieran la retirada de la película Relatos Salvajes, por ejemplo. Eran los tiempos en los que un avión se había estrellado en los Alpes. Para los que habéis visto Relatos Salvajes, sin destriparos nada, deciros que empieza con una escena de un avión que también, por motivos que no contaré, se estrella. Les pareció que no era oportuno contar nada que hablara de aviones que se estrellan en un contexto en el que un avión efectivamente se había estrellado, y la hipersensibilidad y el hecho de que eso me ofende y el hecho de que esta ofensa también demuestra de alguna manera que soy buena persona, incluso puede que más que los que no se están ofendiendo lo mismo que yo, hizo que pidieran oficialmente en el Daily Mail que retiraran Relatos Salvajes. Es la misma razón que hizo que Four Lions se retirara, de hecho, de las pantallas de cine de Estados Unidos. Yo entiendo que el derecho a la libertad de expresión, para que entendamos bien en qué consiste, no es solo un derecho que nos aporta algo gratuitamente, es un derecho que tiene una contrapartida, es un derecho que cuesta algo. El derecho de libertad de expresión tiene a veces como coste, aunque tiene límites evidentemente, y luego si queréis lo tratamos, pero tiene costes. El derecho de libertad de expresión tiene como coste que es que el que está enfrente también lo tiene, y te puedes sentir ofendido y te puede doler. Lo que pasa, lo bueno que tiene el derecho de libertad de expresión es que cuando pagas ese coste consigues algo extraordinario, que es que tú puedes decir algo que a lo mejor al tipo que está enfrente le puede doler y le puede ofender, y tendrá que aguantarse, porque tú ya te aguantaste antes. Y por lo tanto, creo que para la libertad creativa, para no estar constreñidos, hace falta no solo derogar los artículos que he comentado antes, que por supuesto creo que hay que derogarlos para evitar la autocensura y la censura en sí misma. Creo también, además de que hay que derogar esos artículos, creo que tendríamos que contenernos un poco en este ambiente de hipersensibilidad que estamos viviendo y dejar de estar tan orgullosos de estar siempre tan ofendidos. En serio, no tiene tanto mérito. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias.
you